Estás escuchando un podcast de los medios públicos. Un lugar donde Nelson Díaz nos acerca las novedades del mundo de la cultura. En Justos y Pecadores, El Rastro. Sorry, wrong number. Vamos a conversar con Danilo Urbanavicius, es uno de los autores, junto a Germán Silveira y Diego Gómez, de la nueva cultura del ballet en Uruguay, el Ballet Nacional del Sodre y sus públicos. Es un trabajo de investigación dividido en una parte cuantitativa y en otra parte cualitativa sobre los gustos y además los testimonios de gente que concurre al teatro. Danilo, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Un gusto hablar contigo y estar en contacto con la audiencia de Justos y Pecadores. Bien, comentábamos de este trabajo de investigación que realizaron con Germán Silveira, decíamos, y con Diego Gómez y tú, Danilo. ¿Cuándo comenzó y cuáles fueron los propósitos iniciales? Bueno, el trabajo de campo de la investigación empezó en el año 2017 y se llevó hasta el año 2018, lo que tiene que ver con la parte cuantitativa y cualitativa, y comenzó por el interés que presentamos desde la Facultad de la Cultura de la Universidad de CLAE frente a un fenómeno totalmente inédito en nuestro país, como fue el resurgimiento del Ballet Nacional del Sodre en cuanto a la cantidad de público que empezó a asistir a partir del año 2010 con la llegada de Julio Boca a la dirección artística del ballet. Eso fue lo primero que nos llamó la atención de qué era lo que estaba pasando, que los uruguayos empezaron a ver al ballet como una preferencia frente al consumo cultural. Entonces, este trabajo básicamente nace por un interés por rescatar la perspectiva del público y por darle la voz al público. ¿Qué significa rescatar la perspectiva del público? Bueno, ir más allá de lo que es el repertorio, más allá de la calidad de la interpretación de las representaciones, del nuevo cuerpo de baile o de la puesta en escena de una obra, que eso generalmente es una materia por la cual se inclinan los críticos, los profesionales de la danza o los expertos. Entonces, el objetivo de esta investigación era conocer las razones por las cuales el público se acercó al ballet y lo convirtió en una práctica cultural de relevancia dentro de un panorama de las artes escénicas en un país con un fuerte arraigo en la tradición teatral, carnavalera, folclórica, totalmente, como lo demuestran los estudios sobre consumo cultural en Uruguay que se hicieron ya hace unos cuantos años. Sí. Y empezó a acercarse al ballet gente que estaba por fuera. Sí, exactamente. Ahí una de las cosas que nosotros pudimos concluir con esta investigación, dentro de varias cosas, es que pudimos categorizar el público en dos, ¿sí? Un público histórico, ¿sí? Que vendría a ser el público que va al ballet mucho antes desde el 2010, que incluso hasta llegó a vivir la época de oro en los años 60, que es un público que tiene características, que es más conocedor del ballet en cuanto a la disciplina, a la historia, a los movimientos, a los pasos, a la coreografía, y un público contemporáneo que justamente se acerca a partir de la llegada de Julio Boca en el año 2010 y que empieza a disfrutar y a presenciar los espectáculos desde otra perspectiva, con un poco menos de herramientas de interpretación de ese código que tiene el ballet para ser disfrutado. Claro, Danilo, referente a lo que decís, sería la parte cualitativa, el sentido del gusto por el ballet, ¿no? Desarrollado por el público. Sí, exactamente. En ese sentido, lo que tiene que ver con el enfoque de tipo cualitativo, nosotros nos planteamos dos objetivos, ¿sí? Por un lado es profundizar los aspectos relativos a la nueva gestión a través de las entrevistas, informantes calificados, personas que tenían un conocimiento, y también conocer eso que tú bien decías, Nelson, cuáles son los gustos y cómo es que interpreta el ballet y qué significa el ballet
en la vida de esas personas, no solo qué significa el ballet, sino qué significaba el Ballet Nacional del Sodre para ellos y por qué se acercaron a partir del año 2010 y por qué se siguieron acercando en el caso de los espectadores históricos, y cuál era el nuevo significado, si es que había un nuevo significado que le daban a esta nueva generación del ballet. Cuando tú decís todo cambió con Boca, con la llegada de Julio Boca a este cuerpo estable, es Boca y un paquete, ¿no? Sí. Es Boca, es el auditorio, es la valoración también del cuerpo de baile. Sí, ni que hablar. Eso, en este tipo de cosas no hay un solo factor, siempre es multifactorial. Y la llegada de Julio Boca, con las características personales y las características artísticas que tiene, influyó mucho, pero no es solamente la llegada de Boca, como bien tú decías. Hay otros factores, como por ejemplo la reapertura del auditorio, las condiciones, ¿no?, en las que se abrió el auditorio, y hay un componente importante que tiene que ver, que muchas veces es invisible en estos casos, que es el modelo de gestión, ¿sí?, que se empieza a aplicar a partir de la llegada de Julio Boca, y obviamente con la visión y el plan estratégico que plantea Boca, pero con el apoyo del espectro político de ese momento, es decir, contar con una figura mundial y tener recursos económicos no siempre te da la garantía de que las cosas salgan bien. Acá se conjugó todo eso, es decir, las características de Julio Boca como figura artística de relevancia, sus características personales en cuanto a el conocimiento de gestión que tiene él tiene un perfil muy grande de gestión, como decía, acompañado de una voluntad política que le permitió llevar adelante ese modelo de gestión con distintas herramientas, ¿sí?, que se pudieron implementar a partir de esta visión y de este apoyo político que se tuvo y que se tiene hasta el momento, y que se mantuvo más allá de Julio Boca, después con Igor y ahora con María Noel. Claro. Danilo, hay algunos datos, a modo de conclusión, unos datos de interés sobre este trabajo que realizaron, que por ejemplo, más mujeres que varones van al Ballet Nacional, ¿no? El público femenino es mayoritario, con un 76% frente a un 24%. Bastante la diferencia. Sí. Y otro, después si querés podés un poco desarrollar estas conclusiones. Algo que me llamó muchísimo la atención, porque uno piensa, más allá del público contemporáneo, como dice el estudio nuevo que se acercó al ballet, uno le queda siempre la imagen del público histórico, ¿no?, el asistente histórico, pero fíjense este dato. El ballet cautiva mayoritariamente a un público joven de entre 30 y 49 años. Uno pensaría que no, claro, que vinieron con Julio Boca y las nuevas generaciones, claro. Exacto. Sí, eso, si me permiten, si tuviéramos que caracterizar resumidamente al público, a los públicos del Ballet Nacional del Sodre, podríamos decir eso que están diciendo ustedes, es decir, es un público predominantemente femenino, como bien decía Nelson, un 76% son mujeres, pero si bien es mucha la diferencia, como decía Camila, el 24% no es menor, ¿sí?, para una disciplina artística que siempre estuvo vinculada a lo femenino. Y acá digo que no es menor porque tuvo mucho que ver el modelo de gestión y los nuevos espectáculos y la forma en la cual empezaron a llegar esos hombres. Es decir, muchos empezaron a ir, a veces hasta obligados por sus parejas o por sus familiares, pero a medida que fueron conociendo el ballet y fueron viendo los espectáculos, empezaron a ser replicadores de esta disciplina dentro de su círculo de amigos o de su círculo de trabajo, e incluso cambió el rol, es decir, después a aquellos varones que empezaron a ir un poco a desgano, fueron los que empezaron a sacar las entradas, invitar a sus parejas, invitar a sus familiares. Yo saco el abono. Exactamente. Y ahí hubo un cambio cultural importante. Por eso, si bien es mucha la diferencia, no es menor el porcentaje. Claro. Después lo otro que es interesante, como bien decían ustedes, es que contrariamente a lo que nos podemos imaginar, solamente el 10% de las personas que encuestamos
son mayores de 70 años. Después los porcentajes son bien como los dijo Nelson, están mayoritariamente entre 30 y 49 años, donde el promedio es de 45, y también hay un 24% que es menor de 30 años. Entonces tenemos que un 59%, más de la mitad del público del ballet, está entre los 18 años y los 45 años, ¿sí? Público joven. Sí, y hay dos datos que también son importantes para nosotros, que no es que el público del ballet no es un público exclusivo, es decir, asiste a otras disciplinas, va en grupo con la familia extendida, con amigos, con compañeros de trabajo, es decir, se empezó a conformar en una salida netamente social, y el último dato que me gustaría enfatizar es que implica un desafío muy grande, no solo para el ballet, sino para todo el Sodre y para el auditorio, es que en cada una de las presentaciones del ballet hay un 22% que asiste por primera vez. Y a su vez, esas personas que asisten por primera vez, después siguen yendo al ballet y se transforman en un público fiel que va 2, 3, 4, incluso hasta 7 veces al año, incluso repite la misma obra, es decir, va a ver la misma pieza, la va a ver 2 o 3 veces porque quiere ver a tal o cual bailarín o tal o cual bailarina, quiere ver cuáles son las diferencias, o porque le gusta tanto el espectáculo que no quiere perdérselo. Bien, interesante los datos que aportás, Danilo, en este trabajo. Vamos a repetir el nombre: La nueva cultura del ballet en Uruguay, el Ballet Nacional del Sodre y sus públicos. Danilo Urbanavicius, Diego Gómez y Germán Silveira son sus autores. Te mandamos un abrazo, Danilo, y gracias por estos minutos en Justos y Pecadores. No, por favor, muchas gracias a ustedes, es un placer conversar con ustedes, y simplemente para finalizar, comentarles que este es un libro que fue posible gracias a Ediciones Túnel, que confió la edición, también en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que hizo posible que el libro se fuera impreso, que obviamente está en todas las librerías del país, o también a la venta aquí en la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE. Lo pueden adquirir. Nuevamente agradecerles la entrevista y un saludo para toda la audiencia. Vale. Gracias. Que pasen bien, hasta luego. Chau. Estás escuchando un podcast de los medios públicos.